Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que terminar esta carrera con garantía. Ahora les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Efesios y busquen el capítulo 5. Amén. Efesios capítulo 5, y vamos a leer un versículo, vamos a leer el 15. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Esta carta la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios eligió, ya todos lo sabemos. ¿Quién fue el apóstol? ¿Quién era y quién fue el apóstol Pablo? Fue capturado por el Señor Jesús porque andaba peleando contra él sin darse cuenta. Sin darse cuenta, el apóstol Pablo peleaba contra el Señor Jesús. Así le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, ¿y a quién perseguía Saulo de Tarso? A la iglesia del Señor. ¿Y a dónde estaba el Señor? La iglesia del Señor es templo y morada del Espíritu Santo. Y Saulo de Tarso perseguía a la iglesia de Dios sin darse cuenta. Entonces, pero él lo capturó, él lo doblegó. Cuando el Señor le dice a Ananías que fuera a imponer las manos sobre Saulo de Tarso, él no quería ir, porque conocía quién era Saulo de Tarso. Era un hombre que los perseguía a ellos, los buscaba a ellos, no para darles un sorbete, no para darles una paleta, sino para darles muerte. Miren, iba con autoridad, con carta de los sumos sacerdotes en aquel tiempo, porque ellos desconocían que los que anunciaban el nombre del Señor Jesús, los que predicaron al Señor Jesús, los que mencionaban al Señor Jesús, los que declaraban a la gente que el Cristo era el Señor Jesús, o el Señor Jesús era el Cristo, el Mesías, para ellos estaban equivocados. Pero el Señor se encargó de capturar a Saulo de Tarso. Y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa y tal cosa contra el aguijón. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Y qué bueno, hermanos, que el Señor hizo la obra de Pablo de Tarso. ¿Y para qué hizo la obra? Para enviarlo a predicar a los gentiles, a los reyes y a los de Israel. Y aquí vemos nosotros
Pablo, también por la vocación del apóstol Pedro. Entonces, pero no terminaba ahí cuando el Señor llamaba o añadía a la iglesia los que iban a aceptar. No terminaba. Ellos continuaban cuidando a todos aquellos que el Señor iba añadiendo a la iglesia. ¿Y de qué forma los iban a cuidar? ¿De qué forma estaban pendientes de ellos? A pesar que el apóstol Pablo no permanecía con ellos todo el tiempo, sino que se iba para otros lugares. Pero él estaba pendiente de aquellos que dejaban aquel lugar. Imagínense usted que antes la comunicación en aquel tiempo era por cartas. ¿Por cartas? Cartas, sí. A través de cartas le hacían saber a él lo que estaba aconteciendo en ciertos lugares. Ahora es por el celular. Inmediatamente reporta a un ministro lo que está aconteciendo en cierto lugar. Ahora es más rápido. Por carta me imagino que era más tardado. Por carta. Más si iban en caballo, más si iban en un coche. Bueno, en un coche lo jalaba un caballo también. Se tardaba un poco. Ahora es más rápido. Segundos para estar allá comparando la noticia. Segundos para notificar de allá para acá. Rápido. Pero en aquel tiempo era por carta. Yo recuerdo cuando el apóstol recibió la noticia que en los Corintios había fornicación. Oye, porque cuando el apóstol Pablo dirige una carta a los Corintios, les dijo, en cuanto a las cosas que me escribiste, oiga, ya le habían notificado por carta las cosas que estaban aconteciendo. Por eso dice él, responde en la primera carta, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar a mujer, porque había acontecido una fornicación. La madrastra se le acompañó con el hijastro. El hijastro le quitó la esposa a su padre. Oiga, algo fuerte le ha pasado en la iglesia de los Corintios. Algo que ya dice la palabra, ni se mencione lo que es la fornicación. Entonces, ellos estaban al cuidado de las cosas que acontecían en los Corintios, del apóstol Pablo, en Éfeso, en Roma, en Galacia, en Filipo, en diferentes lugares. El apóstol Pablo estaba pendiente y por eso escribió muchas cartas a diferentes lugares, para aconsejar a los hermanos, para aconsejar a las hermanas. ¿O creen que le aconsejó a las hermanas? Especialmente a las casadas, ¿sí? A las doncellas. Bueno, pero en este caso, él se dirige a la iglesia que está en Éfeso y le dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, oiga, sino anden como sabios, porque los tiempos, les dijo él, son malos. Aquí les está diciendo el apóstol Pablo, miren pues, o véanse, o examínense, o miren cómo andan ustedes. Cada uno, examínense, cada uno de nosotros debemos de examinarnos cómo andamos. Miren.
siempre hacen algo, deben estar en la casa, pero aún en la casa hay que tener mucho cuidado, ¿o no? ¿Se acuerdan de David que se quedó en el palacio? No salió a la guerra. ¿Se acuerdan de David? Oiga lo que acontece al ser humano, aún los escogidos de Dios. David no fue a la guerra, se quedó en el palacio. Dice que y salió al terrado, o sea, a la terraza, en otras palabras, y vio a la vecina. Mire, es peligroso. Los que nos quedamos en casa, ¿qué es lo que quedamos haciendo en la casa? Vigilando a la vecina y la hermana vigilando al vecino. Hermano, ya me vio usted. No, yo no veo nada. Quien lo ve a todos nosotros es el Señor. Y de Él nadie de nosotros nos escapamos. Entonces, David se queda, no fue a la guerra y vio a la esposa de Urías, que era bien horrible, dice, ¿va? Dice que era bien hermosa la esposa de Urías. Y como la vio bañando, se enamoró de ella. Y preguntó que quién era, y le dijeron, era la esposa de Urías. Y David, mire que los deseos de la casa son terribles, se ciega la mente. Se ciega la mente. David ya sabía que no tenía que desear la mujer de su prójimo, codiciarla, pues. David sabía que no le debía de matar también, no al enemigo, ese era muy aparte. Y comete dos pecados por quedarse en la casa. Por esa razón, a veces salimos y a veces nos quedamos en la casa. Pero donde quiera que estemos, debemos de examinarnos, debemos de estar pendientes de nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y qué decimos? Dice la palabra del Señor en esta noche. Mirad pues con diligencia cómo andé. Mirad pues con prontitud. Mirad pues con esmero cómo andamos. Dice que el sabio ve el mal. Aquí dice que andemos mejor como sabios y no como necios. Nosotros viendo el mal y no nos detenemos. Miren, David no se detuvo. Ananías y Zafira no se detuvo. Miren, sabían que tenían que entregar todo lo que habían prometido de la heredad, pero no se detuvo. No se detuvieron, no reaccionaron, no meditaron. No debemos de quitar ninguna parte del precio que nos dieron de esta heredad. Se pusieron de acuerdo. Si te preguntan, es decirle que esto lo dieron. Y ya habían quitado una parte. ¿Sí? Y mintieron. El apóstol Pedro le dijo claramente que no le había mentido a hombres, sino ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo andamos nosotros? La palabra de Dios dice que nosotros hablemos verdad los unos. ¿Estamos hablando verdad, hermanos? ¿Hablamos verdad nosotros? ¿O todavía los inventamos cuando nos preguntan algo? En otro tiempo nosotros nos inventábamos cosas. Llegábamos tarde al trabajo y cuando nos preguntaba el jefe que por qué llegamos tarde, le decíamos que se quedó el bus. Oiga, se arregló el bus donde yo venía. ¿Qué?
lo habíamos dormido, esa era la verdad. Los dormimos y por esa razón salimos tarde. Pero no dijimos eso, no decíamos eso. Le decíamos que se quedó un bus en la troncal y por esa razón una gran línea, una gran cola y por esa razón llegamos tarde. Y no era eso. Ahora sí debemos de hablar verdad. Cuando nos pregunten los jefes que tenemos en el trabajo, hay que hablar verdad. Y por hablar la verdad, Él nos va a firmar y nos va a dar un permiso. Miren, pero si hablamos mentiras, ¿cómo andamos nosotros? Dice el apóstol Pablo al inicio del capítulo 5, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos al mismo capítulo. Hemos leído el 15, pero este es el versículo 1. Dice que seamos imitadores de Dios. Y el Señor, sabemos cómo Él se condució aquí cuando se hizo presente a la tierra. ¿O no? Dijo el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿A quién se refería? Al Señor Jesús. Juan dijo que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, los que le hemos recibido, los que hemos creído en Él, nos ha dado potestad y nos ha hecho hijos de Él. Entonces, ¿quién es Dios? Cuando dice el apóstol Pablo, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? Al Señor Jesús. Ahora Él nos dio un ejemplo cuando Él estuvo en la tierra, manifestado en carne, manifestado como hombre en esta tierra, nos dio un gran ejemplo. Y dice el apóstol aquí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué estamos imitando al Señor? Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es el yugo que quiere el Señor que llevemos? Él dijo: llevar mi yugo. ¿Por qué dijo llevar mi yugo? ¿De quién es la palabra? Es del Señor Jesús. En aquel tiempo Él dio la ley, el yugo que traía, que llevaba, porque no pudo, dicen los israelitas, llevarlo. Él dijo: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Entonces, Él dice que aprendamos de Él, que Él es manso. ¿Cómo nos conducimos nosotros? ¿Cómo andamos? ¿Somos mansos, hermanos? ¿Somos mansos nosotros? ¿Cuántas hermanas mansas hay aquí? Todas. Sí, más bien 7 chicas.
mente andamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Somos los mismos mansos? ¿Son las mismas panzas? ¿Nos soportamos los unos a los otros? No. Con solo que oigamos que Fulana dijo algo de nosotros, ya no nos gusta. ¿Sí? Y esto que no se lo dijo en la propia cara. Solo le llevaron el mensaje. Y ya está diferente. Ya le mudó el rostro. Cuando ve al hermano o a la hermana que dijo tal cosa contra él o para él. Bien mansa. Bien mansa. Y dice que imitemos al Señor Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. Aquí dijo el apóstol Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él dijo: sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo digo de Cristo. El apóstol Pablo imitó al Señor Jesús. Y estaba el pueblo también para que lo imitaran a él. Pero en esta ocasión le está diciendo a los de Éfeso: sed pues imitadores de Dios directamente a él. Entonces veamos a continuación lo que dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que andemos en amor, que nos amemos los unos a los otros. Hay mucho que confundimos. Y dice la gente: aquí no hay amor. Aquí no hay amor, dice. Mucha gente se acerca y se va, vienen y se van, porque dicen que aquí no hay amor. Confunden una parte. El apóstol Pablo fue bien específico en explicar el amor. Él fue específico en explicar el amor. Él dice que si daba todos sus bienes. Imagínense. Y hay quien dice: aquí no hay amor, aquí nada me da. Por eso se van muchos. Yo sé, hermano, la palabra dice, sí, partecita del amor. Pero lo más fuerte es que si no nos perdonamos los unos a los otros, ese es lo más fuerte del amor. Cuando nosotros los perdonamos, pasamos por alto todas las ofensas que nos hacemos, ese es el amor. Si no, el Señor, Él dice que nos amó a nosotros, a pesar de que nosotros éramos enemigos, ¿o no? El apóstol Pablo dice que nosotros en otro tiempo éramos enemigos en nuestra mente por las malas obras que nosotros hacíamos, pero Él nos reconcilió. Fíjense, el perdonar a un enemigo, ¿verdad que no es fácil perdonar a un enemigo? Aunque cuesta perdonar a uno que no es enemigo, que supuestamente somos hermanos y no somos enemigos, y cuesta perdonarnos los unos a los otros. Pero ese es lo más fuerte que el apóstol Pablo lo explica. Y no tengo amor, dice, nada soy. Debemos, como son muchas cosas que debemos de cumplir para poder agradar a Dios. Porque podemos andar cumpliendo una parte y en otra parte andamos desagradando a Dios. Ese es el detalle. Por esa razón dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
cuándo viene el tiempo, porque los tiempos son malos. Dice así. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Oigan, ¿oyeron, hermano? Miren. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Cómo andamos en esa área nosotros? Yo creo que no, ¿verdad? Estamos bien, no hay ningún lábaro, pero la inmundicia cubre muchas cosas. ¿Cuántos andamos pensando en fornicar? ¿Cuántos andamos pensando en fornicar? ¿Cuántos andamos a una mujer en la mente? Si es tan grande una mujer, ¿cómo la vamos a andar aquí? No, andamos pensando en ella. Ya está a punto de fornicar. Miren, ¿a quién andamos en el corazón? Pero el Señor conoce todo. ¿Cómo andamos? Pero fornicación ni aún, y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros, como conviene a tantos. Ni palabras deshonestas, ni palabras deshonestas. ¿Cómo hablábamos nosotros en otro tiempo? ¿Cómo hablábamos, hermanos? Feo. ¿Cómo hablaban las hermanas? Horrible. ¿O no escucha usted a su vecina? No la que tiene aquí. Allá donde vive. Allá donde vive. ¿Escuchan ustedes a las vecinas? ¿A donde viven? ¿Cómo se expresan? Nosotros, cuando vamos en los buses, ¿cómo hablan las personas? Así hablábamos nosotros. Tal vez no todos. Sí, no todos. No todos. Solo yo. Era mal hablar, hermano. Yo no me dejaba, cuando alguien me maltrataba con palabras, yo le decía el doble. A pesar de que fue pequeñito, ya no me podía tratar por chiquito, no por valiente. Entonces, pero yo no me dejaba. ¿Cuántas de las hermanas no se dejaban? ¿Todas? No. Algunas sí, porque se criaron en el hogar de sus padres cristianos, tenían principios. Pero los que no nos criamos en hogar cristiano, éramos terribles. Dice, ni palabras deshonestas. Ahora, hermanos, debemos de meditar las palabras que nosotros hablamos. ¿Cómo vamos a expresar aquella palabra? ¿Cómo vamos? Deben de ser diferentes a las del mundo. Porque se oye feo cuando a un hermano se le sale una palabra bien diferente. Se oye feo. Los santos se oye feo. Hay palabras adecuadas para poder nosotros expresar algo. Yo no sé cómo oye. Bueno, no, ya se la voy a decir. Porque les puede quedar. Vamos a continuar. Mis palabras deshonestas, ni necedades. ¿Qué es una necedad? Algo que nosotros hacemos a diario. Y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y continuamos lo mismo y no cambiamos.
Mire, ¿qué hacemos con los animales? ¿Qué hacemos? Hay un lugar donde los cuidan. Hoy nadie quiere perros por la ley que ha venido. Muchos están presos por los perros ya, por no cuidarlos. ¿Por qué nos enojamos todos los días? Yo quiero que no, ¿verdad? Que al tiempo. Y si nos enojamos, ¿cuándo nos airamos? ¿Al tiempo también? ¿O todos los días? Hasta roja mantenemos las orejitas. Bueno, también los que son blancos. Los que somos morenos, moraditas. Bien allá. Y no dejamos, y bien sabemos que no lo debemos de practicar, pero no evitamos. Ya como común acá. ¿Cómo andamos? No como necios, sino como sabios. El sabio del mal y se aparta. ¿Qué quiere decir? Que bien sabemos que no lo debemos de hacer. Debemos de apartarnos. Debemos de no practicar. Dice, ni truanerías. ¿Qué es truanería, hermano? ¿Qué es un truán? El hermano Mario explicaba esta palabra. El truán es aquel que presta y no paga. Está bien que prestemos, porque cuando haya desfilazo no queda otra. Prestamos para tener algo. Podemos prestar para tener un carro en el banco. Sí, pero ahí estamos pagando, por tu bota estamos pagando. Donde quiera que prestemos, debemos de pagar como podamos. Como podamos. Si no se puede, pues por lo menos decir a quien le hemos prestado, téngame paciencia, que se lo pagaré todo. Téngame paciencia, por lo menos, para que vea que todavía nos aportamos. Y al llegar la oportunidad de pagar, de tener el dinero, lo primero es salir de la deuda, con la ayuda del Señor. Porque hay quienes que sí se hacen los olvidados. Tal vez ya no se acuerda el hermano, que es la Irlanda. Que se lo manda olvidando cuando los deben. Tal vez ya se lo olvidaron, me cobra. No, y la palabra dice que no cobremos. Si alguien te dice que le preste, si lo quiere, hay que prestárselo. Y que ni se lo cobremos. Claro, pero ambas cosas tienen su recompensa. Ya no se acuerda del hermano, ¿para qué? No. Dice, ni truanería. Hay quien que ya es costumbre. Presta aquí, presta allá, presta aquí, presta allá. Y nada. Dios quiere que nosotros no seamos de eso. Tratemos la manera cuando podamos, yo sé que a veces no se puede, pero el Señor nos va a dar la salida de esto. Pero tenemos que pagar con la ayuda del Señor. Entonces, ni truanería. Que no conviene, dice, sino antes bien acciones de gracia. Oiga, después viene el consejo más fuerte, o no más fuerte, sino para que nosotros tengamos más cuidado. Porque sabéis esto, dice el apóstol, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, si nosotros no cambiamos, no estemos pensando que vamos a estar en el reino. Oiga, si no cambiamos, prediquemos o lo que hagamos en la obra del Señor, no vamos a aparecer en aquel día. ¿O creen que es así, hermano? Muchos pueden pensar que no hay problema, como no hay problema, que dicen que no hay problema. ¿Bien? Porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras malas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes éramos tinieblas o no. Antes andábamos en las tinieblas y hacíamos ciertas cosas. Ahora ya no quiere que ya no andemos haciendo eso. Que seamos luz, que alumbremos a los que están en las tinieblas, que vean ellos que somos diferentes. Los hagan lo que los hagan, igual nosotros. No cambiemos. Hagámosles el pie. ¿Sí? Ellos no, si ustedes hacen mal, ellos les pagan mal por mal. Nosotros ya no podemos pagar mal por mal, porque somos luz. Pero si pagamos mal por mal, no somos luz, somos tinieblas. No tengo hora, no veo hora. ¿Viste? No veo hora. El reloj no sé. 8:30 tiene, pero no pasa. 8:24. 8:24. A mí me tiene que recoger. Entonces, bueno, es bastante lo que el apóstol está mencionando, pero quiero leer en Colosenses otro poquito, capítulo 4, versículo 5. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Pero que está en concursa, no va. No se refiere a ellos, los que están afuera. Se refiere a los que no están en el redil del Señor. Dice que andemos sabiamente con los de afuera. Mis hermanas que tienen negocios en el mercado, es terrible ahí. ¿O no? En el mercado hay que andar con cuidado. Hacerles el bien que hagan el mal. Hay que andar sabiamente con los de afuera, con aquel que no está en este lugar. En otras palabras, aquel que no ha llamado al Señor al verdadero camino. Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ellos inmediatamente lo señalan a nosotros. ¿O no? Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero nosotros no. Pero nosotros no. Y es hermana, la señal, la mirada, a menos que ella la use. Y es hermano, ya lo conocen ahora. Debemos andar sabiamente
para con los de afuera, con el compañero del trabajo, con el vecino. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo a los Colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Miren, ¿cuántos quieren sal en la casa? No se refiere a que usted le va a echar sal a la palabra. La forma de hablar de nosotros tiene que ser agradable. Y que diga, como esa hermana que quiera ser. A donde va esa hermana, cuando yo sienta el deseo, ahí voy a ir, porque la oye, que se habla bien, que le sienten sabor, no la sienten desagradable. ¿Cómo sentimos nosotros la palabra de la gente? ¿Cómo habla, cómo se expresa? ¿La sentimos agradable? Desagradable. ¿Y la de nosotros, cómo la oyen ellos? La oyen agradable, porque no hablamos como ellos. ¿Cómo andamos? Delante de aquellas personas. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay quien que todavía habla pesado a la gente de afuera. Solamente porque ellos hablan pesado, nosotros les hablamos pesado. No es así. Si ellos nos ofenden, tampoco nosotros no vamos a responder lo mismo. Si ellos nos ofenden, nosotros tenemos que hablar con esa ofensa. Pero no responder lo mismo, no ofender lo mismo. Y es lo que cuesta, ¿verdad? Sí. ¿O no nos cuesta eso? Es que estamos en un cuerpo pecaminoso, donde dice que las obras, los deseos de la carne se oponen a que usted y yo hagamos lo que el Espíritu quiere que hagamos. La carne quiere que seamos diferentes, lo contrario, ¿sí?, de lo amable. La carne no quiere que seamos amables. Los deseos de la carne nos piden que seamos toscos, que seamos ásperos, que seamos ofensivos. Pero esa es la lucha que tenemos y que vamos a tener hasta que salgamos del cuerpo. Sea la edad que tengamos, siempre podemos nosotros, estando en el cuerpo, hablar mal, expresarnos mal, ofender a cualquiera. Entonces, ¿cómo andamos? La palabra dice, mirad pues con diligencia cómo andamos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de examinarnos nosotros cómo andamos. Ahora no me está diciendo a mí que vigilia a un lado, que vigilia a un lado, no. Cada quien dice que nos examinemos con diligencia, con prontitud, con esmero. ¿Qué quiere decir? Que al llegar a la casa vamos a hacer una lista. Ando así, ando así, ando así. ¿O no? ¿O andamos bien? Si andamos bien no vamos a notar nada. Pero si andamos mal vamos a sacar una cantidad de defectos. ¿Cómo andamos con el teléfono? Bien mal. El teléfono. ¿Cómo andamos con el teléfono? Solo con el teléfono. ¿Cómo anda la gente con el teléfono? Hasta se tropiezan, chocan. No, pero eso de chocar no es nada. ¿Qué andamos viendo en el teléfono? ¿Qué miramos a cada momento en el teléfono? Solo la palabra de Dios. Es que la ciencia es buena. La ciencia es bien es mal.
Ejemplo, un carro se puede utilizar para lo bueno y también para lo malo. Un carro. ¿O no? Sí. Un corvo se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. El hombre ha utilizado un corvo para lo malo, para quitarle la cabeza a otro. Y muchos lo han utilizado solo para hacer leñitas. Cortar los pedacitos así para quemarlos. Bueno, todo lo que ha inventado la ciencia, cuántas cosas que ha hecho, se puede utilizar para lo bueno y también se puede utilizar para lo malo. Así está el teléfono hoy en día. El teléfono se utiliza para lo bueno, ¿sí o no? Sí. Sí, se puede usar solo para lo bueno, pero también está usándose para lo malo. ¿Cómo andamos con el teléfono? Examinémoslo. Usted en su casa y yo en mi casa lo sabemos. Se enciende y apaga las luces, lo sabemos. Y si se echa la cobija ya no se ve el resplandor. Si le baja el brillo tampoco. Más oculto. Pero de ustedes para con nosotros y nosotros para con ustedes. Pero de Dios estamos al desnudo. Estamos al descubierto. Él sabe cómo andamos con ese teléfono. Mirad pues con diligencia cómo andé. ¿Qué va a hacer? ¿Quebrarlo? Este teléfono me está llevando al fracaso. Le voy a tirar una piedra y no voy a hacer nada. No, nadie ha pensado así. Tenemos que ver nosotros mismos como andamos. No como necios, sino como sabios. El sabio verbal y se aparta. ¿Qué quiere decir? Que si el teléfono nos está llevando a la ruina, oiga, ¿qué vamos a hacer con el teléfono? ¿Cambiarlo por uno de teclita? Ya no, ya está enviciado con los videos. Ya no le va a dar gratis en teclita porque no va a haber video. A ver cuántos están viendo novelas. A ver cuántos estamos viendo fútbol. ¿Cuántos están viendo al Barça? Al Madrid. Miren. Hasta gritan. ¿Cómo andamos? Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Que miremos con diligencia, con prontitud, con veros cómo andamos. Si andamos como necios, yo creo que un sinónimo de necio es insensato, ¿verdad? También. Y dijo el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me compararé con un hombre prudente. Vienen ríos, vientos, lluvias, y dice que la casa no cae porque está fundada sobre la roca, que le oye la palabra y la pone por obra. Pero dice, pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, lluvia, viento, y dice que no quedó. Fue una gran ruina. Eso es lo que va a acontecer en nosotros si no atendemos el mensaje, porque nos está diciendo que miremos con prontitud y con esmero como andamos, a tiempo. Pero si no hacemos caso, ¿de quién va a ser la culpa? De nosotros mismos. De nosotros mismos. No vamos a culpar a otro. Todos estamos luchando contra los deseos de la carne, contra los deseos de los ojos. Hasta bailan los ojitos. Sí, díganme. Entonces, hermanos, yo sé que hemos entendido el mensaje. Sí, el Señor Jesús me lo bendiga. Amén.